Información no hay prevención. Y esta es la verdad. Ahí no había información. Todavía faltaba muchísimo. Y como era vacuna muy nueva, la gente tenía también los mismos temores que tenemos con las vacunas. Y seguía. Pero después de estos años, prácticamente, sobre todo en los países desarrollados, prácticamente no existe meningitis. No sé cómo está este país, no sé cómo está en Ecuador la situación, pero los temas, yo sé que a mayor desarrollo, mayor educación ha ido bajando de forma muy importante. Eh, También podría suceder que tuvieron una persona adulta y falleció y el niño quedó con problemas de desarrollo mental. Casi con seguridad, si no hicieron diagnóstico, el niño se contagió, mejoró, pero ahí están las causas del deterioro mental y claro, pero ya muy tarde. Desde todos esos puntos de vista que estoy hablando, no queda más que la vacuna, que es la cosa más importante que podemos hacer con los niños. Uh, Antes de la pandemia, fue muy interesante de la pandemia que estamos pasando, entre paréntesis, no hemos pasado la pandemia, por Dios. Sigamos con la mascarilla, sigamos haciendo exámenes y sigamos con las precauciones de bioseguridad. Antes de la pandemia, hubo más meningitis. Después de la pandemia, con el uso de la mascarilla, todo lo que se transmite por la boca, toser, estornudar, bajó en forma importante. De modo que fue un hallazgo excelente que después de la pandemia prácticamente había descendido un 31% de casos, lo que significa que la mascarilla sigue siendo tan buena. Nunca apreciamos tanto los médicos como ahora, después de la pandemia. Ha servido muchísimo. Las gripes el año pasado en Estados Unidos bajaron hasta el 80%. No se, todo lo que se transmite por el aire, pues no había transmisión y la gente pasó bien en ese aspecto. En este momento de transición que estamos entre, hay gente que dice que no pasa nada, que ya pasó. Anthony Fauci hace 2 días salió en la televisión a decir que ya Estados Unidos pasó la pandemia. Enseguida salieron al encuentro gente de la NIH mismo a decir no ha pasado. Estamos todavía en transición. Y hay países europeos y cosas con las nuevas mutaciones de Omicron, seguimos. Y la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha tenido que decir no hemos pasado. Seguimos en pandemia y mejor que cada país resuelva sus problemas y trabaje en prevención. Y es bueno que sepan que hasta esta terrible enfermedad con la mascarilla disminuyó en un 31%. Es muy importante eso. Podría confundirse, ojo, por eso quería hablar el día de hoy, con un catarro o con una gripe, la meningitis, o con un coronavirus. Felizmente acaba de sacar una máquina, la Becton Dickinson, en donde con métodos moleculares usted hace de una sola muestra de sangre todos los virus que se transmiten por el aire y usted ya sabe si es una gripe o si es un coronavirus. Y si todo está negativo, piense que puede ser una meningitis, que se está manifestando como una simple gripe. Con dolor de cabeza, con fiebre, en más del 80% de casos, rigidez de la nuca en el 40% de los casos, pérdida del control muscular, toda esta clínica que hemos vivido con el COVID, muy parecida, muy igualita, ¿ve? Y alteraciones del estado mental, pérdida del olfato, del gusto, de la vista y del oído, mucho más grave que el COVID. El COVID es nada frente a una meningitis. Recuerden, en el COVID, olfato, para mucho gusto, pero ahora con meningitis es olfato, gusto, vista, oído y la sensibilidad y expresión facial. Se le dañan los músculos hasta de la cara, pierde el equilibrio, no se puede parar, tiene dificultad de hablar y tiene unas crisis epilépticas en un 10% de pacientes. En los pequeñitos hay mucha irritabilidad, llanto descontrolado y puede aparecer la púrpura, que es el signo de que está avanzando
mucho más la meningitis. Por lo tanto, quiero terminar diciéndoles que menores de 5 años y jóvenes entre 15 y 24 años son los que más secuelas tienen, hasta el 20% si sobreviven. Y desafortunadamente, si no tienen un diagnóstico y un tratamiento a tiempo, desgraciadamente pueden fallecer. Tremendo, ¿no? Tremendo, meningitis. Pues es una enfermedad que hemos escuchado desde hace muchos años Sí, y sí, posiblemente, pues claro, también por el descuido, la falta de prevención, la falta de educación, hemos dejado que pase. Y exacto. yo creo que esta es la oportunidad que, doctor, gracias a usted que haya tocado este tema, que haya mucha gente que nos esté escuchando, nos esté viendo y que ponga cartas inmediatas sobre el asunto. Sí. Cuál sería, doctor, el mecanismo de prevenir, detectar? ¿Cómo se puede hacer para siempre se está sujeto al examen regular del médico de cabecera o es algún síntoma como los que nos acaba de enlistar, que son varios? Nos Varios, sí. rodeamos de eso y decir, hágame un examen sobre meningitis, se debe hacer Bueno, así. no, bueno, no necesariamente como vos, hágame un examen de COVID. No, no. Este es un tema mucho más serio. Ujú. Mucho, la familia, papá, mamá, si un niño pequeño están desesperados porque el niño está grave. Entonces, les llevan y busca auxilio médico. El adolescente es el peligro. No, dice un dolor de cabeza, no ha de pasar nada. Ayer tomé licor y entonces el muchacho puede confundirse. Porque también con el alcohol se inflaman las meninges. Tenemos tres meninges: dura madre, pía madre y aracnoides. Son tres membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Todo se afecta, todas las meninges, en todo, cerebro y la médula. Por eso es que la clínica es generalizada, todo el cuerpo. Entonces, desafortunadamente, lo que quiero hacer hincapié es que ahora que estamos en esta época de esta pandemia, una gripe, un estado que siente que es el coronavirus, que pierde el olfato, pero acá tiene complicaciones mayores, más problemas musculares, un dolor de cabeza incontrolable, que también está en los coronavirus. El paciente venía, doctor, he tenido un dolor de cabeza que no me pasa con nada, durísimo. Claro, era el coronavirus, era la época que estamos pasando. Pero si ya pasamos, si ya no tenemos mucho coronavirus, mejor pensar en las cosas del pasado, sobre todo en la gente que no haya recibido vacunas. Y el tema vacunas, desgraciadamente, la desigualdad social, felizmente los países desarrollados están bien en vacunas, pero en nuestro Sudamérica, Centroamérica, las cosas no están tan bien todavía. Así es, así mismo es. Lamentablemente, pues bien, habrá que estar atentos entonces. Este es un llamado de atención para quienes creen que pues es un simple dolor de cabeza, dolor de Sí. pecho, cualquier cosa de estas que inclusive le semejamos al coronavirus. Estar atento para consultar al médico y descartar estas enfermedades que pues, son tremendas, ¿no? De Sí, sí, catástrofe. sí. El tema, por eso le decía, el coronavirus se queda corto. Y hay gente, jóvenes, que les he dado de estas edades, entre 15 y 24 años, claro, los no vacunados para coronavirus son los que están graves y se han muerto también. Ha sucedido, doctor, que a veces le han dicho, estaba bien el hombre y ya no puede caminar, se atrofió, ya le pasó. Y finalmente, después de tanto tratamiento, ¿cuál fue el diagnóstico? Le dio meningitis. Correcto, correcto. Por eso yo no quisiera que lleguen a ese punto ya cuando está con secuelas. Yo lo que quisiera es que una persona, que usted tiene, sospecha una gripe, catarro, tos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, decaimiento, no puede hablar y nota que pierde todos los sentidos. Nosotros lo llamamos los pares craneales. Pierde la vista, pierde el olfato, pierde el gusto, todo. El oído. Uy, Dios mío, eso ya puede ser meningitis. Ya no es coronavirus, ya no es una gripe común y corriente. Ah, pero es que no ha recibido nunca las vacunas. En mi país no habían esas vacunas. Esté donde esté, le puede dar una meningitis a cualquier edad. Pues muy bien. Doctor, tengo varios comentarios que van desde aquel tema espinoso que tratamos de la unión de los. Dice aquí padre Tito Aranda, dice, la humanidad está totalmente desquiciada. ¿Cómo es posible
ya en algunos países uno no pueda contraer nupcias normales y más bien ahora hablan hasta de casarse con las mascotas. Bueno, este punto por lo menos agradable que nos haga reír este padrecito. Bueno, pero en la realidad es esto, ¿no? Duerme con las mascotas, ama a la mascota, se enferma a la mascota, gasta miles de dólares en la mascota, porque tiene que amar a alguien. Los seres humanos estamos hechos para amar. Así mismo es. Doña Shirley Janet Marta Aragón dice, una pregunta. Buenas noches. Desde el punto de vista científico y biológico, ¿eso de la homosexualidad es heredable? Mire, no teníamos los estudios de genoma humano, nos faltaba. Y este 31 de marzo acaba de terminarse el genoma humano. Y esos vacíos que tenían, hay que investigar ahora enfermedad por enfermedad e ir encontrando los genes. Voy a dar un ejemplo. Fibrosis quística, que es una enfermedad muy fea. Es una enfermedad que tiene fibrosis quística no en forma expresiva, sin tener la enfermedad, solo los genes. Tiene una ecuatoriana y se casa con un suizo, para que vean cómo es la realidad. Se casan, marido y mujer, y ¡pum!, nace un niño con fibrosis quística, porque los dos tenían esos genes. Esa calidad de estudios que antes no teníamos, hoy ya sabemos, y sabemos dónde está la mutación de la fibrosis quística. Entonces ahora el siguiente paso es trabajar para evitar que esa mutación se manifieste en el niño. En homosexualidad no tenemos todavía eso. Entonces, claro, no hemos podido decir es una enfermedad genética, no podemos todavía. Pero quién sabe, muy pronto, con los nuevos estudios, con el genoma humano completo, podremos explicar. Entonces ahí se podrá descartar totalmente aquello de que no es que se nace, sino que se hace. Estoy más a favor de que nace, a pesar que hay gente que ha explicado muy lindo que la heterosexualidad, es decir, hombre-mujer, se aprende. Pero yo voy mucho más allá. Las hormonas y todo nuestro cerebro es una cosa grandiosa, hermosísima, que todavía ni siquiera hemos terminado de estudiar. El niño tiene un comportamiento con su cerebrito de niño, sus hormonitas chiquitas, pero llega la adolescencia y las hormonas se ponen locas. Y el niño comienza a dejar de ser niño para ser hombre, y la niña deja de ser niña para ser mujer. Y ese momento hermoso de hormonas, de cerebro, de atracción, comienza a darse en forma normal. Y el adolescente ya sabe qué le atrae. Y le dice al papá o a la mamá, me atrae esta muchacha, está linda, estamos felices. Pero por ahí el muchacho le dice de frente al papá, a mí no me atraen las mujeres, me atraen los hombres. El papá se queda al lado porque no esperaba eso de su hijo, pero tiene que aceptar, no le queda otra alternativa. Hasta ahí llegamos. Hasta ahora no podemos decirles con certeza, mire, aquí está el cromosoma, aquí está el gen, y esta es la realidad. Espero que pronto. Muy bien, desde Colombia también Álvaro Arrieta Burgos dice, la comunidad gay dice que si presionan lo suficiente, un papá progresista puede aprobar el matrimonio gay en la iglesia. Un papa debe ser, un papa progresista puede llegar a aprobar el matrimonio gay en la iglesia. Pero el matrimonio es uno de los 44 dogmas que creo no pueden ser modificados. Sí, bueno, pues eso sí. La explicación, los dogmas de nuestra religión, y usted, como le decía, padre, usted la parte religiosa con toda calidad, y yo la parte científica. ¿Desde cuándo el recto sirve para reproducirse o tener relaciones sexuales? Yo sigo las cosas perfectas. Y es una vagina y un pene para poder reproducirnos, y no un recto para divertirnos, y no va a haber reproducción. Así es. ¿Dónde vienen, de dónde va a salir nuestra generación? ¿Cómo es que se va a multiplicar la descendencia? ¿Cómo? Totalmente. La cosa tan perfecta de Dios, hombre y mujer, desde el origen de la humanidad. Así los hizo. Oye, creced y multiplicados, ¿no es cierto? Así es. Gracias a doña Lilia Cota Mesa nuevamente por acompañarnos en este programa. Y sí, ella dice
yo y mi familia seguimos usando la